Hola, bienvenidos sean todos a este vídeo. Abordaremos a los asesinos seriales que han existido en el paso de la historia. No olvides comentar y dar like a este vídeo, y empezamos. Gilles de Montmorency Laval, barón de Rais. Llamado Gilles de Rais o Gilles de Retz-Champtocé-sur-Loire, 1405 Nantes, 26 de octubre de 1440, fue un militar y noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Fue juzgado y ejecutado, entre otros motivos, por los casos de abuso sexual y asesinato que cometió hacia múltiples niños y adolescentes. Se calculó que mató entre 80 y 200 menores, la mayoría varones. A veces se cree que Rais es la inspiración del cuento popular francés, Barba Azul, pero esta suposición es controvertida. Biografía. Fue nombrado mariscal de campo por su participación en la Guerra de los 100 Años, en la que fue compañero de Juana de Arco y uno de los que más creyó en ella, y heredó una gran fortuna. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio truncada cuando se le acusó de ser el responsable de atrocidades que habría cometido con centenares de niñas. Junto con Elisabeth Báthory, la aristócrata húngara conocida como la Condesa Sangrienta, es considerado como uno de esos aristócratas que utilizó su gran fortuna para dar rienda suelta a sus fechorías. Este hombre impulsivo, cuyos crímenes contradecían su exacerbada fe y creencia cristiana, que seguía la frase del pregón pascual, «Oh feliz la culpa que mereció tal Redentor», y que tuvo un anhelado deseo del perdón de Dios, también podría ser una de las fuentes históricas en las que se basó Charles Perrault a la hora de explicar la historia de Barba Azul. Georges Bataille lo calificó como un niño con poder y lo acusó de ser un monstruo esencialmente infantiloide y de tener un carácter arcaico. En sus juicios, Gilles de Rais confesó, previo paso por la tortura inquisitorial, que habría actuado según la naturaleza que le habrían impuesto los astros y que no habría podido controlarse. Infancia y juventud. Fue el primer hijo de uno de los grandes linajes de Francia, Guy II de Laval y Marie de Craon. Nació en la Torre Negra del castillo de Champtocé, bañado por el río Loira en la región de Bretaña. Tras la muerte de sus padres, Gilles y su hermano menor René quedaron bajo la tutela de su abuelo materno, Jean de Craon. Según dijo en sus juicios, de Rais no tuvo ningún tipo de control por parte de su abuelo e hizo siempre lo que quiso. Su abuelo de Craon quería aumentar su fortuna y poder de forma calculadora, a diferencia de Gilles, hombre también carente de escrúpulos, que se dejaba llevar por sus impulsos violentos pero que era un inútil en política, según Georges Bataille. Acciones militares. Su abuelo de Craon le recomendó a Guillaume la Jumeliers como consejero en política, estrategias militares y finanzas. Se puso a las órdenes de Juan V, duque de Bretaña en las querellas residuales de la Guerra de Sucesión bretona, entre los Montfort y los Penthièvre. Luchó siempre en la vanguardia con sus soldados, tropas pagadas por él. Gilles raptó a su prima Catherine de Thouars, y se casó con ella el 30 de noviembre de 1420. La familia Thouars poseía varios castillos. Cuando la viuda Beatriz de Montien, suegra de Gilles, se casó con Jacques Mesquin de la Roche-Herold, Gilles y de Craon la raptaron y la encerraron a pan y agua hasta que cedió los castillos que ellos pedían. Gilles Mesquin, hermano de Jacques Mesquin, y otros hombres quisieron rescatar a Beatriz de Montien y fueron encarcelados también por Craon, de forma que Gilles Mesquin murió. Mientras tanto, Gilles y su primera esposa tardaron en tener descendencia que finalmente llegó en forma de una niña, Marie, nacida en 1433 o 1434. Después de las campañas de Juan V, Gilles rindió homenaje a Carlos VII, delfín de Francia en aquel momento, para combatir contra los ingleses y sus aliados de Borgoña. Lo reclutó Georges Latremoille, gran chambelán del rey. Fue en esa época cuando Gilles conoció, en 1429, a Juana de Arco. El delfín Carlos concedió un pequeño ejército a Gilles y a Juana para liberar Orleans del asedio inglés. Junto a ellos estaban otros generales como el bastardo de Orleans, conde de Dunois, el duque de Alençon y La Hire. En solo 8 días las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses. Entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Poco después contribuyó a las victorias francesas en la batalla de Jarcho y en la batalla de Patay. Además, en ese mismo año fue proclamado mariscal de Francia con tan solo 25 años. Adoptó la flor de lis en su escudo de armas cuando Carlos VII fue proclamado rey el 17 de julio en la Catedral de Reims.
Mientras disfrutaba de su posición como mariscal de Francia ocurrió otro hecho, la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco, el 31 de mayo de 1431. Gilles se encontraba a unos 25 kilómetros de Rouen, localidad en donde se había celebrado el juicio, y se cree que intentó llevar a cabo el rescate de su compañera de armas, aunque finalmente no lo pudo realizar. Su última acción en la Guerra de los 100 Años fue en la Batalla de Lagny, en agosto de 1432, en la que resultó victorioso. Además de la muerte de Juana de Arco, el chambelán La Trémoille, su protector, cayó en desgracia en 1434 después de la campaña de amparo al duque de Borbón contra el duque de Borgoña, que sitiaba la ciudad de Grancey. Tras la muerte de su abuelo en 1432, Gilles tuvo plena libertad para hacer lo que quisiera. Declive y crímenes. Era culto, aunque no reflexivo, ávido de riquezas, pero despilfarrador. Desde ese momento se entregó a los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Se exacerbaba con los cantos gregorianos, llegando al éxtasis. Si oía decir que se había escuchado una hermosa voz, no descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseyera, por muy lejos que estuviera, como los cantores contratados en Poitiers, André Bouchet, de Vans, y Jean de Rosingol, de La Rochelle, a quienes sugestionó de toda clase. El sonido de este instrumento le producía tal enajenación que se los hizo construir portátiles para que lo acompañaran en sus menores traslados. Consiguió, en su exaltación religiosa, ser nombrado canónigo de Saint-Hilaire de Poitiers y se rodeó de una comitiva de 50 eclesiásticos, junto con 200 soldados de caballería, cuya sede se encontraba en la capilla de los Saints Innocents, en Machecoul. Por otra parte, todo el que acudía a él disfrutaba de su generosidad. El extranjero era bien recibido, cualquiera que fuese su condición, a cualquier hora del día o de la noche. Tenía hospitalaria mesa, y era raro que abandonase su mansión sin salir colmado de dones en especies o en metálico. Gastaba dinero en ostentación para recuperar el prestigio perdido. Realizaba grandes banquetes. Gastó la mayoría de su fortuna en obras teatrales y en fiestas. Para procurarse el dinero necesario tuvo que recurrir a numerosos arbitrios y ruinosos contratos. Logró la colaboración de aposentadores, burgueses y mercaderes que le adelantaban a un interés usurario las sumas que, por una generosidad neurótica, se le fundían entre los dedos y se hundían en un abismo sin fondo. En 1437 vendió Ingrandes y Champtocé a Juan V de Bretaña por unos escasos 100.000 escudos. Gilles se aproximaba al momento en que se anunciaba, amenazadora, la ruina inevitable. Sus cofres estaban vacíos y su crédito agotado, los que le habían rodeado en las horas dichosas, presintiendo el desastre, se alejaban de él. Ante esta situación se vuelve hacia el esoterismo, buscando en la alquimia el modo de fabricar el oro que le faltaba, se interesó, por ejemplo, en el secreto de la piedra filosofal. De esta forma se rodeó de nigromantes y alquimistas. Finalmente, cayó en manos de un embaucador florentino llamado François Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. El mariscal visitaba con frecuencia a su cómplice y se informaba con ansiedad del resultado de las investigaciones. Prelati aseguró a su señor que, en una de sus invocaciones, había visto cerca de él al demonio, pero que esta aparición fantástica se había desvanecido sin que hubiera podido pronunciar palabra alguna. El crédulo mariscal, que tenía un pánico atroz al diablo aunque nunca lo hubiese visto, hizo caso de Prelati, y mandó que se redoblasen los ensalmos y los conjuros. En otras ocasiones Prelati fingía estar herido al salir de una de sus invocaciones, que siempre se realizaban en un cuarto escondido, causando en Gilles más pánico. Sillet fue el proveedor de todos los elementos para las invocaciones en Tifauges y el padre Eustache Blanchet el encargado de contratar a los invocadores como Prelati y La Riviere, el cual aseguró haber visto al demonio en una invocación en un bosque en forma de leopardo, ante la credulidad de Gilles, o alquimistas como Jean Petit, el cual realizó varios hornos para trabajar con mercurio. Sin embargo, los hornos creados debieron ser destruidos ya que el futuro Luis XI, el Delfín, visitó a Gilles por una orden del rey Carlos VII, quien condenaba la alquimia como herejía. Es imposible que el mariscal salga bien de sus empresas, dijo uno de los familiares de Gilles de Rais, si no ofrece al demonio la sangre y los miembros de un niño. A esto se unía, además, su voluntad de matar niños para su disfrute y placer personal en el transcurso de orgías sexuales y etílicas.
En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Gilles de Rais como Henriette y Poitou recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes a los cuales prometían que los harían pajes en los castillos del señor de Rais. Siempre en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones el propio Gilles con amabilidad acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. De las víctimas los padres no tenían más noticias y, si preguntaban, les respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó y de Rais recurrió a los raptos. Pero la gran locura llegaba por la noche cuando él y sus esbirros se dedicaban a torturar, vejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Gilles salía al amanecer y recorría las calles solitario, como arrepintiéndose de lo hecho, mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más. Hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. Llegó a utilizar varias de sus posesiones, no solo el castillo de Tifauges para cometer sus fechorías, como el castillo de Machecoul, el de Champtocé y la casa de la Suze. Una vez se aprovechó de unos niños que eran mendigos y que fueron a pedir limosna inocentemente a su castillo. Gilles los violó y desmembró, las víctimas fueron asesinadas por decapitación, degollamiento, desmembramiento o rotura de cuello. Una vez muertos los abrazaba fuertemente y deliraba. En otras ocasiones se reía ante los últimos estertores del niño y muchas veces cortaba la vena yugular haciendo brotar la sangre. En algunas ocasiones cuando asesinaba a una de sus víctimas se arrepentía y juraba partir hacia tierra santa para redimir sus pecados, pero al poco tiempo volvía a cometer las mismas atrocidades. Durante los 8 años de terror, Gilles parecía no vivir en un mundo real, rodeado de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo. Según contó en el juicio que se le hizo, junto con su grotesca corte, cortaban las cabezas de varios niños recién muertos y hacían competiciones para elegir los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Se llegó a contar que estas calificaciones las firmaba el mismo diablo, ya que un brujo llamado Rivière podía invocarlo, o a uno llamado Barrón, al cual le ofrecían un sacrificio, como los órganos de un niño. En continuadas ocasiones, su hermano René intentó salvar el patrimonio familiar que Gilles estaba vendiendo, incluso, con la ayuda del rey, logró un edicto según el cual Gilles no podía vender más posesiones. René logró así comprar el castillo de Machecoul. Investigación, captura y ejecución. Pero llegó el momento de que todo esto acabara, y ese momento fue cuando el obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Malestroit descubrió los crímenes gracias al hecho de que, en plena depresión, Gilles vendió uno de sus últimos castillos, el de Saint-Étienne de Memorte, al tesorero de Juan V, Geoffroy Le Ferron. Gilles se enteró de que un primo suyo, el señor de Villecigne, quería comprar el castillo y creyó que Le Ferron no aceptaría la anulación. Este había dejado a su hermano Jean, eclesiástico, al frente del castillo. Gilles, en otro de sus impulsos, atacó la iglesia donde Jean celebraba misa y lo secuestró, encerrándolo en Tifauges. El ataque fue conocido por el duque de Bretaña y por el propio Malestroit. Juan V mandó a su hermano, condestable del rey, a rescatar a Jean Le Ferron mientras él intentaba apaciguar a Gilles. Finalmente, Gilles de Rais fue capturado el 15 de septiembre de 1440 cuando se presentó a las puertas del castillo de Machecoul, donde estaba entonces Gilles de Rais, un grupo armado al mando del capitán Jean Labbé, que iba acompañado por el notario Robin Guillaumet en nombre del obispo de Nantes portando órdenes del duque. Gilles de Rais se entregó, junto con Prelati, Blanche, Henriette y Poitou, y fue llevado a juicio. El 19 del mismo mes, es decir, 4 días después de su detención, empezó el interrogatorio que continuó el 28, y el 8, 11, 13, 15 y 22 de octubre. En el juicio, altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existen, pasaba del insulto a los jueces al hundimiento más absoluto. Aparentemente las declaraciones de Gilles y sus cómplices fueron tan estremecedoras que los jueces ordenaron omitir de las actas las peores partes. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble.
Se declaró al principio inocente, pero en uno de los trastornos de personalidad que ya sufría de años atrás, rectificó y se declaró culpable, quedando el día 15 de octubre muy arrepentido de lo que había hecho. Finalmente, el día 22, ante los jueces eclesiásticos comandados por el obispo de Saint-Brieuc, documentó todos los asesinatos y las vejaciones que practicaba a los niños de entre 7 y 20 años, actuaciones pedófilas, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos, decapitaciones, etc. Dijo que hasta había bebido la sangre de los niños incluso cuando estos aún estaban vivos, que necesitaba aquel goce sexual, y que había escrito un libro de conjuros con la sangre de los supuestamente asesinados. Fueron confesiones tremendas y toda Francia se convulsionó ya que la gente no se creía que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se constató que había matado entre 80 y 200 víctimas, todas menores de edad, aunque probablemente fueran muchas más. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Ante su desmedido arrepentimiento fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos y se concedió la petición de que fuera una comitiva detrás de él hacia su lugar de ejecución. Finalmente, el 26 de octubre de 1440 Gilles de Rais, junto a dos de sus más perversos colaboradores, habiendo rechazado la gracia real perdón de la pena que se le extendía por ser par de Francia, fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes para ser ahorcado y quemado públicamente. Se comportó dignamente y arengó a los que morirían con él a pensar solo en la salvación. Su cuerpo fue bajado del cadalso antes de que las llamas lo alcanzasen, a diferencia de los de sus colaboradores, y fue enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si tienes algún comentario puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo.